¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Vamos a analizar un poquito la Torino GR que, que estuvimos trayendo anoche. La trajimos a remolque. Fue bastante cómico, bastante lindo. Acá vemos el motor 7 bancadas completo. Esto se va a sacar así tal cual como está, con caja, todo completo. Se va a pasar a la TSX. El casco está dado de baja con 0,4 de motor. Tiene el equipo de gas, pero obviamente no se va a utilizar nada. En alguna otra ocasión voy a poner una batería y la voy a poner en marcha, pero está funcionando bien. Como dije anoche, lo que comentaban es que por ahí mezclaba un poquito el aceite con el agua. Podría ser una de las posibilidades, la tapa de distribución, que por ahí esté picada y esté dejando pasar un poquito de agua, dado que ahí va la bomba de agua, trabaja sobre la tapa y bueno, se podría generar la mezcla. Tenemos el filtro de aire del estilo guitarra y bueno, el casco del auto está lindo. Tuvo un golpe atrás que después lo vamos a mirar, pero bueno, eso es irrelevante. La mecánica está muy bien, el interior muy bueno, muy original. Hacía rato, desde que tuve mi ZX, que era coupé obviamente. El instrumental es hermoso. Ahí tenemos el voltímetro, el reloj de temperatura, que cuando llega a la mitad ya podríamos estar a una temperatura de trabajo bastante interesante, bastante linda. Bueno, velocímetro con un nuevo diseño en estos modelos. Esta coupé 79, coupé, esta 4 puertas 79, pero bueno, sigue con la escala 240 km por hora de 20 en 20. Después vino la gama, que ya traía otra anatomía en sus relojes, eran más cuadraditos. Después tenemos una serie de luces, testigos, indicadoras, que bueno, en este momento, al estar sin batería, no las puedo prender, pero se las puedo decir de memoria cuál sería cada una. En primera instancia tenemos el freno de mano. En segundo, la serigrafía de en caso que traiga luneta térmica. Esta sería la luz. Acá abajo tenemos la luz de giro, baliza, luz auxiliar y luz alta. O sea, si está accionada desde la tecla que ahora vamos a ver, las luces auxiliares, cuando prendemos las altas, se prenden los dos testigos indicadores. Después tenemos el cuentavueltas, característico de lo que es la línea GR ZX, escala 7000 vueltas, ya con 4800 vueltas en zona de peligro, un poquito acelerado el asunto. Pasamos por el indicador de combustible, indicador de presión de aceite. La característica es que siempre está empañado este reloj. En invierno se empaña. Bueno, en este espacio iría lo que es la radio, que al poner contacto y prenderla se sube automáticamente la antena. Esta sería la tecla interruptora de las luces auxiliares que mencioné recién. Acá tenemos, en este caso, dado que es la GR, con esta tecla se abre o se cierra el techo solar. En las coupé, acá viene ciego, para poner, que es lo que todos hicimos alguna vez, poner luces auxiliares, rompenieblas y ese tipo de cosas. En esta, bueno, viene para abrir y cerrar el techo. Reloj de hora, de aguja, es la primera línea de Torino que trae reloj. Todas las otras, TS, TSX no trajo, ZX es la primera. Bueno, acá tendríamos lo que es baliza y luz de interior, con 3 posiciones, prendido, automático o apagado. Las toberas de ventilación, que en modelos anteriores estaban las 3 en este sector. Los comandos,
para desempañador, aire acondicionado. Este ya viene con aire acondicionado de línea. Bueno, los comandos del ventilador. En el medio iría el encendedor. Ahí tenemos otra tobera de ventilación, la guantera característica de la línea ZX-GR. Bueno, en este caso tenemos el comando de limpia parabrisas acá. En otros modelos va ahí con una tecla, lo mismo que bueno, las luces. Tenemos el comando de luces reglamentarias, altas y bajas, giros. En este caso la guiñada es para abajo y la bocina para adentro. La verdad, bueno, el volante clásico, característico de la línea ZX-GR, que bueno, cambió lo que fue la historia del volante madera grande, característico de lo que es el Torino, ¿no? Tenemos una consola, portaobjetos, cenicero, la caja hermosa ZF de cuarta con marcha atrás, obviamente, siempre digo obviamente, pero bueno, hay cosas que para mí son obvias, quizás para otras personas no. Ahí está marcha atrás, primera, segunda, tercera, cuarta, hincando para adentro, presionando para adentro, tenemos lo que es marcha atrás. En este modelo tenemos el freno de mano ya de nueva línea, cuando en otros modelos viene acá para tirar. Bueno, una gaveta, tendría que dar vuelta, porta cassette, la época de los cassettes. El interior de esta coupé particularmente está bastante lindo. Una lástima haberla tenido que dar de baja, pero bueno, tiene un golpe atrás que ahora lo vamos a mirar. El instrumental característico, como dije, de la línea GR o ZX. Todavía me cuesta familiarizarme un poco con hablar del GR porque mi historia con los Torinos siempre fueron coupé. Tuve 2, 4 puertas, pero lo tuve un par de días, hasta tanto se vendían porque me habían dejado en parte de pago de otros coches. Pero verdaderamente, bueno, ha ido cambiando lo que es el tablero. Ya era como una batalla contra los autos americanos que venían en aquel momento. Esta era la mejor respuesta nacional a los autos importados. Algo más o menos así era el eslogan de aquella época. Cuenta kilómetros total, cuenta kilómetros parcial. Funciona, ahí está el 0. Y bueno, bastante enterito. Los vidrios bajan todos, suben todos. El auto estaba funcionando. Lo chocaron parado de atrás. Este auto, les cuento que lo compró mi amigo Jorge, con el que estamos haciendo la restauración de la TCX. Lo compró por consejo mío, pero todo por videollamada y fotos y videos. Dado que bueno, yo no podía viajar, él estaba con tiempo, lo compró en un pueblo, creo que camino a Rosario, y nada, me iba mandando fotos, yo le iba diciendo tiene esto, tiene lo otro, si tiene esto, si tiene lo otro, bueno, hacer los papeles y tráelo. Bueno, se vino en plancha, obviamente, pero lo compramos. Tenemos la línea del auto. Ahí cierra un poquito mejor. Este es el golpe que tuvo acá. La araña característica porta auxilio. Bueno, esta está un poco floja.
Ayer cuando veníamos a remolque, mis amigos traían el compresor cargado por las dudas. Cosa que le dije, no se preocupen porque seguramente está el auxilio. Seguramente está el auxilio. Está un poco cuadrado, pero bueno, nada. Vamos a trabar de vuelta. Pero bueno, quería que conozcan la GR, así ya se empieza el desarme. El 7 bancadas está completo, se va a sacar motor, caja y bueno, dejamos un cambio para que no se vaya para atrás. Los espejitos característicos de la línea TSX. Y los dejo con esta imagen.